comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. Bueno, pues soy María Dolores Tejada Seglar, casada con 3 hijos. Uno de ellos, pienso que por la misericordia del Señor ya está con él. Y bueno, pues con un llamado, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, siempre tuve fe, pero tuve la suerte de conocer al Señor ya hace bastantes años, pero quiero decir dentro de la fe, ¿no? Yo vivía una vida sencilla, normal, siempre con una confianza, una fe, una esperanza grande, sobre todo puesta en la Virgen María, que hasta en las épocas que a lo mejor no podía practicar tanto la fe, pues por los hijos pequeños, y no era, claro, no era como ahora tanto, pero siempre estaba la madre ahí, ¿no? Siempre ha estado ella. En realidad mi madre me consagró a la Virgen ya desde el seno materno, podemos decir, ¿no? Y bueno, es la realidad. Y entonces siempre he sentido esa presencia de ella y con los años, como digo, cuando ya mis hijos eran ya un poquito mayorcitos y también empecé a vivir ese encuentro con el Señor, al que conocí pues de una forma que antes no conocía, ¿no? Y es curioso porque más bien en soledad, ¿no? Dejaba a mis hijos en el colegio y yo me iba a la capilla y ahí encontraba a Jesús realmente vivo. Entonces cuando ya yo creía que ella estaba en mi vida, porque una mujer casada con hijos, una fe tan profunda que bueno, era un gozo, una alegría indescriptible, una fuerza para seguir adelante en esa vida normal. Pero bueno, además es que es verdad que estaba muy entregada a la casa. De hecho, yo estudié Ciencias de la Información y no había ejercido, dejé un trabajo muy bueno que tenía en el Banco de España. Cuando ya cuando económicamente pude ya dedicarme a la casa, o sea que quiero decir que en mi vida de madre, o sea que era consciente del valor de la familia y estar con mis hijos y con el marido cuando llegaba, estábamos todos en casa, entonces era feliz, ¿no? de haber hecho lo que me parecía que debía hacer. Entonces, como mi vida, como digo, normal, bueno, sigue siendo normal, o sea que tampoco es nada extraordinario, pero bueno, sí un llamado de una mujer casada, pues hacer una obra a llevar, intentar con mis pobres fuerzas, pero sabiendo que está el Señor y la Virgen detrás, una obra adelante como es Alabanza con María, que a estas alturas, bueno, pues es algo maravilloso, mismo impensable para mí, porque no me podía imaginar cómo está, o sea, es lo que está siendo Alabanza con María, qué consuelo, qué alivio, llevando la fe, la palabra de Dios, la Iglesia, ¿no? Es muy bonito porque nosotros vivimos mucho esa comunión eclesial y según vamos haciendo más alabanzas con María, yo lo veo por los voluntarios que vienen, que personas que son buenas, a veces van a misa el domingo y bueno, pues está muy bien, pero según van haciendo este voluntariado van entrando en lo que es la maravilla de la Iglesia y la comunión eclesial también, porque vienen personas de diferentes grupos, ¿no? de diferentes sitios, unidos para esta misión que lleva Alabanza con María. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano lleva. Cuando vino el Papa San Juan Pablo II, ¿os acordáis cómo era
nuestro Santo Padre, ¿no? Como en esa misa de canonización de los 5 santos, al final pues empezó, bueno, toda la Eucaristía alentando a ser testigos y pues a esa entrega, ¿no?, de los mártires y tal. Y yo creo que pues al final llevada, me imagino que yo no pienso que nada haya sido por iniciativa propia, que me lo pusieron en el corazón, ¿no? Entonces hice un ofrecimiento al Señor, digo, Señor, si quieres que haga algo, ya me refería a un voluntariado activo, ¿no? A algo que podía hacer ya, pues eso, hacer bien a los demás, o sea, aparte de mi familia, porque ya me estaba sobrando tiempo. Y digo, pues algo, mientras estaba en ese tiempo que tengo y tal, podría ya hacer algo. Y a raíz de eso, pues la verdad es que, bueno, por aquella época también conocí Radio María, entonces estuve allí también, he estado años también. Y creía que con eso ya estaba todo, porque allí llamaban por teléfono personas enfermas mayores. Bueno, es que en ese ofrecimiento puedo decir que dije, yo creo que estoy más cercana al carisma de Santa Genoveva Torres Morales, porque ella, como sabéis, es la fundadora de las religiosas angélicas y han creado pues unas residencias donde las personas se sienten como en casa. Y bueno, la verdad es que todas las residencias que conozco con la actividad de Alabanza con María, todas las órdenes pues dedican ese amor, esa entrega a los ancianos. Pero que me gustó ese carisma en concreto de los 5 santos que canonizaban, pues porque hablaban también de esa soledad de las personas mayores y todo el mundo, ¿no? Que cuando hay un vacío de Dios, que eso pasa muchas veces en los mayores también, están atendidos, pero claro, les falta una fe suficiente como para ver que su vida tiene sentido, que su vida... Y bueno, pues ese carisma me atraía mucho. Y le dije al Señor, digo, sí, yo creo que estoy más cercana a esto, pero bueno, que sea lo que tú quieras, ¿no? Luego es verdad que con el tiempo, pues todos los santos canonizados ese día han sido y están siendo muy importantes, ¿no? Porque tenemos una Madre Maravillas, también pues esa entrega, ¿no?, a través de la Orden del Carmelo tan drástica, tan preciosa, tan profunda al Señor, San José María Rubio, San Pedro Poveda. La verdad es que no, o sea, no me dejaría, ¿no?, a nadie. Bueno, y Santa Ángela de la Cruz. Bueno, y el mismo otro santazo que estaba ese día, que era el Papa San Juan Pablo II. O sea, que es que era un día realmente especial, un día precioso para que naciera esta obra, ¿no?, de mano de todos ellos. Que ahí me quiero quedar. Para ir a los sitios, a los centros, residencias de mayores, siempre vi claro que tenía que ir con algo más, no solamente compañía, visita, ¿no?, a hacer algo con ellos, una actividad, algo que también les uniera, que, claro, relacionada con Dios, ¿no? Entonces es que les ayudase, pero desde la fe, o sea, no solamente mi presencia allí, que también lo haces, porque es muy importante en Alabanza con María ese contacto directo con los mayores, con los enfermos, pero llevarles algo más, ¿no? O sea, llevarles al Señor, ¿no? Y bueno, pero por aquella época, como digo, empecé con Radio María. Y el otro también lo pensé, pero casi lo dejé un poquito porque con lo otro, con Radio María, veía yo que ya había muchos mayores que llamaban y podía hacer esa labor telefónica de presencia y bueno, pues iba lo que podía. Entonces al principio poco, porque con los hijos eran más pequeños, pues a lo mejor me apuntaba un día a la semana y a veces pues tampoco ni podía, pero ya estaba en ello. Y luego al mismo tiempo empecé a conocer lo que es el amor del Señor en la adoración, con unas horas santas más, no sé cómo diría yo, más modernas, podríamos decir, o sea, con cantos, o sea, que vibras ahí. Realmente es un tipo de oración, que eso lo lleva mucho a Alabanza con María, la oración cantada. Es una forma, claro, en que el espíritu se te inflama, el espíritu se te eleva, te ayuda pues muchísimo a expresar tu amor al Señor, ¿no? Las residencias que tienen
capilla, que dice el Señor, pues les alentamos a acompañar al Señor, a que no esté el Señor solo, de la fuerza que le supone el Señor allí, de que no le dejen solo, o sea, que hablamos de esa importancia de vivir, ¿no?, en contacto con el Señor. Pero es verdad que la alabanza con María, como tiene tanta, es todo oración, te va, a lo mejor ellos no pueden rezar de otra forma. Si van a una adoración de las de siempre, o sea, de las clásicas, podemos decir que está ahí el Señor y en silencio, que claro, cuando tú tienes ese amor al Señor y esa fe, pues estás a gusto, aunque no hables, estás allí lo mismo hablas que lo mismo cantado. Pero los mayores o los enfermos a veces no pueden, no entran en esa relación de en silencio, ¿no? Pero es verdad que cuando tú empiezas a amar la adoración con los cantos, porque en los hospitales se suele hacer con el Santísimo expuesto en la capilla, o sea que tenemos adoración, alabanza, intercesión por todos los enfermos que están allí, los familiares, o sea que la verdad es que se unen muchas veces, y entonces tenemos en la misma alabanza con María tenemos todo, ¿no? Porque tenemos esa oración, esa ayuda, ¿no? También se contempla la palabra, tenemos la palabra de Dios viva allí. Claro, hay un crecimiento haciendo esa alabanza con María. Para los mayores aceptar, o los enfermos aceptar esa enfermedad, y para los voluntarios pues todo el mundo va con sus cargas, con sus problemas, con sus situaciones, y que no siempre son buenas, ¿no? Siempre hay mucho dolor allí que compartir, mucho dolor con ellos. Quizá ellos, claro, están en una situación de todavía más fragilidad, más dolor. Los mayores además, claro, están en los últimos años de su vida, y es tan importante esas almas llevarlas para Dios. Claro, nuestra misión la vemos como también muy espiritual, o sea, no solamente acompañarles, darles cariño y crear esa relación, hacerles sentir que su vida es muy importante, que ellos son iglesia, que aunque estén allí, pero que la comunidad eclesial no les olvida. Es verdad que también hay un inconveniente, sobre todo en las que son privadas, que muchas veces la iglesia, aunque quiera entrar, pues no puede, ¿no? También ahí hay un problema, que ahí nosotros lo que podemos aportar al servicio de la Iglesia es que, como el esquema de entrada es, entre comillas, parece, como dice, más light, aunque no es nada light, porque tiene un ofrecimiento del dolor, tiene una contemplación de la palabra, de la misericordia del Señor, tiene todo oración, en gran parte cantada, pero que si no tienes fe piensas que esto es como más light, ¿no? Y tenemos las puertas abiertas, o sea, es donde a lo mejor no entrarías de una forma convencional, entrarías a rezar un rosario o entrarías, pues nosotros entramos, y luego con el tiempo, pues ya como, no sé, pues ahí de verdad la Virgen a través de su obra va haciendo la obra, están tan contentos, ven la alegría de los mayores, y con el tiempo pues podemos llevar un sacerdote que confiese, y eso es precioso, porque hay personas que durante mucho tiempo nos han confesado, o que incluso pues no tenían fe. El poder hablar de ese, entre comillas, rescate de estas almas para Dios, o sea, que la lleva, y a lo mejor te dicen, hace unos días falleció fulanito, y no se había confesado, y estaba además feliz dando gracias a Dios. Pues realmente, bueno, yo aprovecho también este programa para un llamado a los sacerdotes, porque realmente, bueno, pues si tienen algún día y tal, porque vamos a muchas residencias, y nos vendría bien, pues no sé, un día que venga, y porque también en eso no damos abasto, y teniendo las puertas abiertas es muy bonito aprovechar en sitios que lo religioso no entra mucho, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo? Pues como te digo, es verdad, un tiempo más de atención a todo lo que ha supuesto la partida diríamos yo, porque tampoco siento a mi hijo tan lejos,
pero es mucho de familia, muchos actos también por mi hijo. Mi hijo Mariano era un chico, era un chico luchador que le seguía muchísima gente, muchísimos chicos y chicas. De hecho, cuando vino su cuerpo de Asturias, porque él cayó, fue en la montaña, en el Naranjo de Bulnes y en los picos de Europa, ¿no? Y cuando vino, pues había muchísimos jóvenes esperando, 200, 300 esperando su cuerpo. Luego hicieron un homenaje al día siguiente, o 2 días, porque fue allí mismo en el tanatorio, había unas 600 personas. Ha dejado un vacío impresionante, ¿no? Porque él era muy querido en todos los ambientes, tanto de fe como de pues chicos buenos, chicas, pero que todavía no han conocido al Señor o tienen una idea muchas veces equivocada de lo que es la Iglesia, ¿no? Se hacen sus ideas y tal, porque, por ejemplo, mi hijo era un defensor del medio ambiente, pero es que el Papa lo está diciendo, o sea, el defender el medio ambiente y cuidar la belleza del mundo creado por el Padre, pues eso también la fe no lo tiene, o sea, que esto no es exclusivo de unos grupos, esto es la Iglesia, lo defiende. Entonces, mi hijo, bueno, ya se murió, un paisaje para él maravilloso, montañas, nevadas y así. Y ves también pues esa cruz, ¿no?, en la que tan importante en Alabanza con María es esa cruz, pero como digo, esa cruz mirando la esperanza y mirando la alegría de la resurrección, o sea, no una cruz que aplasta, sino ves también los frutos de la cruz ofrecida, ¿no? Yo, lógicamente, con la idea, o sea, como vivo todo, como el Señor, la Virgen me han enseñado, y en ello hacer alabanzas con María ha tenido mucho que ver, ¿no? Porque es como digo, una escuela de aprendizaje, no solamente de la alegría, sino también de la tristeza, del dolor, de todo esto. Pues veo también los frutos del dolor, ¿no?, de ofrecido. En las residencias, pues ves que cuando se ofrece, a lo mejor si está la gente así, está más decaída, te dicen, han florecido, la palabra que dice han florecido, pero lo dice el personal de la residencia, lo dicen en las religiosas de ahí, es que han florecido, o sea, es un efecto inmediato, o sea, hay algo inmediato, ¿no? En los hospitales igual, pero bueno, ahora hablando de lo de mi hijo, veo que esto está acercando a muchos chicos a Dios. Ahora, cuando todos esos amigos y tal, cuando organizas algo religioso, la Eucaristía, una marcha, una ruta que quieren poner su nombre en la Maliciosa, pues allí fueron más de 100 personas. Y chicos que dicen, chicas, no voy a misa, pero todo lo que hacéis nos gusta, o sea, una puerta de entrada. Mi hijo desde arriba, en ese amor que les une, en esa misericordia del Señor, pues sigue con ellos unido al amor, ¿no? Ves los frutos de tal, y yo también estoy viendo pues en ese ofrecimiento, porque claro, ten en cuenta mi ofrecimiento ahora, lo que ofrezco cada vez que voy al altar, mi hijo, el dolor, allí unido a Cristo, y las alabanzas, María, o sea, el dolor ofrecido, estoy viendo que está dando mucho fruto, pues eso mismo, está la obra, la alabanza dando frutos sin estar yo en Cantabria, está impresionante. Pues de entrada que llamen o que escriban al correo que viene en la página web, www.alabanzaconmaria.com, y ya se pone en contacto. De momento lo llevo yo todo esto, ¿no? Entonces ya después remito a las personas, a los responsables de los hospitales, de tal, según me dicen el día que pueden, ¿no? Y según pues también lo que quieren hacer, yo les explico más o menos, a veces quedo con las personas y le explico lo que se hace y luego pues le digo que vayan, ¿no? Que vayan a un hospital. Me gusta, la verdad, cuando vienen de primera vez, si pueden ir al que yo voy, porque yo hablo también de la espiritualidad, de fondo, lo que hay tras el esquema, tras el guión de una alabanza con María. Y es, por ejemplo, hay una invocación al Espíritu Santo, pues a mí me gusta que sepan que cuando se está invocando al Espíritu Santo, que se le ha pedido a la Virgen que ella interceda, y estamos como en el cenáculo, todos con María, todos llamados apóstoles misioneros, en la residencia, en el hospital, los voluntarios, vivir cada paso
con esa intensidad cada uno de los pasos que tiene una alabanza con María, en ese esquema, ¿no? Que aparentemente es sencillo, pero es muy profundo. O sea, digo sencillo porque es fácil de hacer. Luego ya pues tú vas entrando en esa espiritualidad de fondo que tiene e incluso pues te lleva a vivir. Yo ahora mismo, claro, puedo dar testimonio en mi situación de esa pérdida reciente hace 5 meses de un hijo, que como todo el mundo se puede imaginar, pues es algo dolorosísimo, terrible y algo con lo que tienes que vivir ya toda la vida. Pero puedo dar testimonio de lo que es no solamente hacer alabanza con María, sino vivir en esa alabanza con María, que cuanto más alabanzas haces, más te vas impregnando de esa escuela de María, porque de esa forma de ver tanto las alegrías como cuando llega el dolor tan fuerte, como ves, como estás aprendiendo, pero con la fuerza también que te da el Señor en su cruz y la Virgen al pie de la cruz, el valor ese del dolor, el sentido redentor del dolor unido a Cristo. Y ves también como ese abrazo a la cruz que siempre decimos en todas las alabanzas con María, porque hay un ofrecimiento del dolor muy importante en un momento dado que se pone en manos de María y ella lo eleva al Padre unido a la cruz de Jesús, y eso revierte en bendiciones, en fuerza, revierte en lo que es al final de alabanza con María, esa alegría de la resurrección, de la esperanza. Tenemos muchos, pero así que me pueda acordar, vividos además personalmente o que me han contado así de primera mano, bueno, pues en los hospitales, de decirme, ahí hay hasta sanación. Es que yo la verdad es que digo que esto es como un Lourdes, la Virgen está en Lourdes con una fuerza impresionante, pues no todo el mundo puede ir a Lourdes, pero la Virgen misionera va a un hospital, va donde hay dolor. Nuestro carisma además es el Magnífica, o sea, la Virgen en camino, ¿no? Y nosotros con ella. Pues que nos han encomendado, eso en los comienzos, cuando no veíamos nada, porque yo no veía nada, yo fui la primera vez sintiendo que tenía que ir a un hospital, porque sentía que tenía que ir, pero el primer día sola me fallaron los 2 voluntarios y dije, bueno, ya que he ido, empiezo. Así fue comenzar en el Hospital de la Paz. Cuando ves el hospital, la capilla, cuando vamos llena y con el Santísimo expuesto, ya a los 3 años después, o 4, dices, bueno, pues te das cuenta. Entonces, de esos testimonios, pues de los comienzos, nos dijo un sacerdote que rezásemos por un señor allí de la parroquia y tal, que ya le habían dado la unción esa noche y todo. Encomendamos especialmente en la oración. Cuando ya volvíamos a casa en el metro, nos encontramos veo a la señora, a la mujer, yo no sabía que era él el que estaba tan enfermo, y nos dice dónde viene, que estaba malísimo. Nos decimos, pues mira, es justo, hemos rezado por él, y dijo el hijo, pues ha tenido una mejoría espectacular. De entrada, pues dices, hasta se queda así, dice, lo habrá dicho, claro, el pobre bebé, que vamos a rezar aquí, que nos ponemos en camino y tal. Bueno, sí, a los pocos días ya le vimos en misa y de hecho al hijo le pregunto, ¿y qué tal tu padre? Muy bien, muy bien. Y la madre, que no hace mucho me la encontré en un pueblo, en Navarra, de casualidad, dice, me pregunta a mi marido que quién eres, quién es esta señora. Dice, pues acuérdate, esta señora, gracias a esa oración que hacía, estás aquí. O sea, cosas de estas. Luego, ¿qué os diría yo? En Málaga, por ejemplo, en una residencia, un ciego le dice a una de las voluntarias, mira, Mariluz, desde que estás viniendo, fíjate, dice, antes tenía vista, dice, pero prefiero estar ciego con la alegría que me has traído con esta obra que con vista y que no la hagas. Bueno, en otros, ahí en este caso no fue curación, pero es lo que tú has dicho antes, que es, puede haber curación o bien fortaleza para el dolor. Estar en el hospital y aparecer de repente una familia, así oscuro, bueno, venían del tanatorio a darnos las gracias de cómo habíamos ayudado con la oración a la madre, que era en este caso era un hijo también, pero que estuvo 4 meses enfermo. Ella bajaba siempre, dices, y cómo la habíamos ayudado a llevar ese tiempo y aceptar
la muerte después del hijo, ¿no? Y dice, es que nuestra madre subía con una fortaleza después de la oración que la verdad, dice, y además con una luz, dice, si hasta aconsejaban los médicos, decía, ponerle esto para que le duela menos, dice, nos llamaba la atención porque cómo subía nuestra madre después de esto. Y todas estas cosas las entiendes cuando vives en un mundo de fe y sabes que el Señor de los milagros pues te regala mucho cuando quiere, y si no, pues por lo menos la fuerza para llevar las situaciones. Te dicen también, entraba con el corazón encogido y ¿qué me va a decir mi hijo parapléjico y tal? Pues dice, salgo que parezco otra persona. Eso testimonio, pero, y no quiero decir nada, la oración que se hace. O sea, por lo que no se ve, porque allí se reza por todos los enfermos que se llevan, no solamente del hospital, sino los que llevamos. Por eso también van personas que, aunque no tengan a nadie en los hospitales, pero son de alrededor, les gusta mucho lo que se hace con el Santísimo expuesto y encuentran pues confort y muchas veces pues hasta esa mejoría que bueno, tendría para más programas y para hablar de casos de, bueno, es el Señor el que lo hace y gloria a Él una vez más y bendito sea y su Santa Madre, nuestra Madre.